Hola Seba, buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, ya al aire, comunidad futbolera, saludarles, obviamente, en esta noche de domingo, que nos reúne para hablar del fútbol que queremos ver. Saludos, Juan Pablo, amigo de la casa, allá en Santiago de Chile. Em, queríamos, vamos a seguir hablando sobre el fútbol chileno. La verdad que esta semana queríamos dedicarle una serie de especiales a todo lo que significa nuestro fútbol, pero no a modo de, en el buen sentido de ir rellenando, sino que en el modo de generar debate, de generar discusión, en tiempos donde obviamente estamos siendo azotados por toda la contingencia de este virus mundial que se ha transformado en una pandemia. Y nosotros, un poco con la sugerencia que se nos hace desde la autoridad, estar en la casa, tranquilos, un poco cuidándonos de todo lo que significa esta crisis sanitaria mundial, pero también con un ánimo de que todos debemos entretenernos en algún minuto de nuestro día a día para no quedarnos con la melancolía, ni la tristeza, ni la sensación de que está todo perdido, sino que esto se tendrá que solucionar, tendrá que venir, qué sé yo, algún estamento que invente la vacuna y en algunos meses probablemente vamos a estar de mejor ánimo, vamos a estar volviendo a nuestras vidas cotidianas como lo era hasta un mes atrás o un poquito menos acá. Y en este sentido, cuando hablamos del fútbol que queremos ver, hay un temita que siempre nos va picando y en todo el equipo estamos al horno. Es un debate que siempre está en la mesa, que siempre se discute o en el grupo de WhatsApp o por Twitter o por Instagram. Comentario extra sobre los delanteros que hoy nos toca ver en el fútbol chileno, ya sea nuestros clubes favoritos, de los cuales somos hinchas, en la selección, pero también esa añoranza para por lo menos nosotros, ahí ustedes lo ven a Marcelo Gómez, arroba Cogel y nuestro analista estrella, que les habla Cheloy, de esos tiempos donde uno veía delanteros del fútbol chileno, pero rompiéndola, metiendo goles en el primer nivel. Y cuando hablamos del primer nivel, hablamos de Europa o hablamos por ahí de Argentina, donde ya tenemos dos ejemplos que lo vamos a ir mencionando. No solamente fueron delanteros que llegaron a meter goles, sino que se transformaron en estrellas, se hicieron ídolos. Y también en esta discusión que nosotros queremos abrirle a todos ustedes, comunidad futbolera, es que el delantero, tema principal hoy en la mesa, ¿qué tiene que tener? El delantero obviamente tiene que ser goleador y después le vamos agregando, qué sé yo, una cuota de técnica, una cuota de pegada, una cuota de cabezazo, una cuota, qué sé yo, de velocidad, o el delantero es un todo y el que mete más goles siempre va a ser el mejor y el que por ahí no los mete tanto le resta un poco en ese ranking que nosotros queremos hacer, no solamente de goleadores natos fácticos, no solamente de goleadores que en la estadística digan X partidos, X goles, sino que encontrar un delantero. ¿Qué simboliza, qué significa esa palabra mejor en la historia de nuestro fútbol? Marcelo querido, un gran abrazo para ti, muchas bendiciones. ¿Cómo te trata la tarde, noche y día de Coquimbo? Marce, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña. Saludo a Sergio ahí que nos saluda mediante el chat. Bien, 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 todo bien, esperando que todos se encuentren en sus casas, bien, bien protegidos junto a los suyos y esperando que todo lo que estamos viviendo se solucione rápidamente y aquí dispuesto a acompañarle con una hora de conversación del fútbol que queremos ver. Hay mucho del fútbol que queremos ver, hermano, en cuanto creo que al goce
propiamente tal más buscado en el fútbol. Uno cuando va a la cancha siempre tiene la esperanza de gritar un gol. Uno cuando entra a jugar algún partido, nosotros no fuimos profesionales, pero cada vez que jugamos a la pelotita, ustedes del otro lado también, como cuando juegan en la liga con los amigos, no se ponen a pensar antes del partido, y lo queremos empatar, o y vamos por el 0-0, vamos que lo podemos ganar, pero mantengamos el 0. Uno juega para meter goles, y de repente en estos partidos con los amigos, o cuando lo vemos en el fútbol profesional, aparecen este tipo o biotipo de players que realmente tienen algo con el arco o algo con la red contraria. En ese sentido, Marcelo, ¿qué te gustaría tocar hoy dentro de la historia del fútbol chileno, moderna en general, sobre esta posición que hoy por hoy lamentablemente está extinta? O por lo menos en la liga, para mí está extinta a nivel planetario. A ver, el tema es cómo el fútbol chileno hoy carece de un elemento que ha tenido siempre, que ha sido buenos nueve, goleadores de raza. Eh, el- el- si bien los primeros triunfos de Chile a nivel de selección aparecen hace muy poco, hace casi menos de un lustro, eh, a lo largo de los años siempre hemos tenido buenos nueve goleadores natos que se han mantenido durante largo tiempo como titulares en la selección y ha respondido a cabalidad, dejando también afuera en su momento a muchos nueve que hoy serían titulares indiscutidos de la selección. Vamos después a estar haciendo un repaso histórico de grandes nueve del fútbol chileno, pero no es que uno diga, no es que estemos hablando de los grandes laterales del fútbol chileno, por ejemplo, no ha sido una cosecha común a lo largo de nuestra historia tener grandes laterales, podemos hablar de algunos, pero no es que haya siempre. ¿Cómo decirlo? O algún tipo de jugador, no es que el 9 chileno haya sido siempre el mismo biotipo de jugador y de las mismas características. Ha habido de todo un poco, pero siempre ha existido. Y el tema es que se da la paradoja, y le hemos tocado varias veces así al pasar, que desde que el fútbol chileno cambió el chip, por lo menos a nivel de selección, y lo hemos tocado también esta semana a través de Marcelo Bielsa, cuando el fútbol chileno comenzó a querer jugar a ganar, a querer jugar un fútbol ofensivo, curiosamente desaparecieron los nueve. No había una inspiración a través de esta generación para que aparezca un nueve goleador y un nueve de categoría internacional, que es lo que nos preocupa en este momento. Es extraño que generaciones anteriores que nunca ganaron nada siempre tuvieron un gran nueve, lo que indica que las derrotas anteriormente quizás no pasaban por ese tema, pasaban por desaplicaciones defensivas, entrenadores ratones, mentalidad perdedora, temor a las grandes potencias, indisciplina, etcétera. Pero los goles siempre estaban. Y ahora que dentro de todo se ha logrado eh, competitividad a nivel internacional en formato selección, no se puede ganar y no se puede obtener resultados porque falta lo que tuvimos siempre, que ha sido gol, y es un déficit que si bien se repite a veces en el fútbol por todo cómo ha cambiado el fútbol mundial, la forma de jugar, la multiplicidad de funciones que ahora tienen sobre todo los nueve, los partidos se van a terminar siempre ganando con goles. Pueden haber escuelas líricas, escuelas pragmáticas, defensivos, ratones, ofensivos, ultra ofensivos, pero al final de los 90 minutos, quien hace más goles gana los partidos, y por Dios que estamos sufriendo eso en el último tiempo en la selección chilena. Es curioso porque a nivel historia del fútbol chileno, llámese Liga Chilena, en sus versiones desde el 1933 hasta el 2019, que contamos ya por calendario, campeonatos concluidos con goleadores. Me parece que por el bien de este vivo, hay que hacer una pequeña diferencia en qué tiempo y espacio queremos hablar, Marcé, para quizás ir repasando por goleadores históricos en fechas muy antiguas, donde nosotros ni pensábamos en nacer, y por ahí
empezar a moldear este Vigo a través de los goleadores que en la era moderna o en la época contemporánea sí han marcado un poco la historia del fútbol chileno. En ese sentido, acá tengo mi ranking histórico en el monitor, pero te lo pregunto a ti. Si tuviéramos que empezar a analizar para hacer entretenido este debate, ¿desde qué época podemos contar que Chile ha tenido grandes delanteros chilenos, llámese durante todo este tiempo y espacio del 33 hasta el 2019, pero en nuestra era, por ahí, a los que nos están viendo, ¿dónde podemos quizás comenzar esta línea de debate? Yo creo que desde los 70. ¿Por qué? Porque la memoria también es más completa en ese sentido, y a partir de Carlos Caselli siempre tuvimos un 9. Y también la memoria de los campeonatos nacionales nos hace recordar 9 que no fueron protagonistas en la selección. ¿Por qué? Porque había un 9 de mayor categoría como titular en La Roja. Creo que a través de esa época ahí podemos ir desmenuzando grandes delanteros de la era moderna del fútbol chileno, porque como tú dices, podemos hablar de Leonel Sánchez, de Carlos Campos hacia atrás, pero vamos a tener obviamente lagunas de memoria por el tema del tiempo. Bueno, Carlos Caselli entonces, nos ubicamos en la década del 70, aquí en el ranking de goleadores que tengo en el monitor, aparece un argentino, Oscar Fabiani, que todos lo conocen, me imagino que fue goleador, tricampeón de goleo con Palestino. Luego Carlos Caselli emerge en Liga Chilena a anotar su nombre como el máximo anotador de estos certámenes. Y Carlos Caselli, para mí, bueno, Sebastián que nos está viendo, le mandamos un saludo a Concepción, para él es el número uno en la historia del fútbol chileno. Comienza a demostrar por ahí lo que es habilidad técnica con olfato goleador. Y por ahí también marca un cambio de paradigma, un cambio de era en lo que se estaba realizando en Chile a nivel individual, porque esta para mí es una pregunta clave. Cuando hablamos de goleadores, ¿qué le pedimos al goleador? Que tenga fineza, que tenga estilo, que tenga solo gol, que sea un tanque nomás y aunque la meta, qué sé yo, con la cola, con el taco, con la canilla, meta el gol, o le pedimos algo más. Y me parece que Carlos Caselli también comienza esa era en el fútbol chileno, de mostrar belleza en el juego. Sí, sí, Carlos Caselli, o sea, demuestra ha sido uno de los 9 más completos de la historia del fútbol chileno, porque de partida era un jugador que él no comienza siendo 9, él comienza siendo puntero. Debuta joven siendo puntero en Colo-Colo y luego se transforma en un 9. Y de hecho, si vamos solamente al tema logro estadístico, ha sido el único jugador chileno goleador en una Copa Libertadores. Tiene 16 goles en Copa Libertadores en tiempos donde jugaba uno o dos equipos chilenos. Y normalmente no era una costumbre, no era que Colo-Colo, la U Católica se repetían todas las Copas Libertadores. Estamos hablando de una época donde tenías a Unión, tenías a Everton participando, Palestino, después otro equipo se colaban. O sea, estamos hablando de un estándar goleador súper alto por parte de Caselli. Y es un jugador que tenía habilidad, regate, gol, definición de todas formas. Por tema de estatura, obviamente, a lo mejor el cabezazo era lo usaba poco, pero siempre fue un goleador de tal, y termina, y es a ver, a la rápida, es el primer 9 chileno en hacer carrera en una liga competitiva en Europa. Porque anteriormente habían existido jugadores, pero muy, muy aislados, y un 9 no, efectivamente en Europa no había. En algún momento, no sé, Jorge Toro hizo una gran carrera en Italia, pero era un 8. Y el primer hombre gol que se va a competir a un medio de verdad es Carlos Caselli. El tema es que lamentablemente, por diferentes cosas, lo de Caselli no termina. Fue el 9 indiscutido en la selección por varios años, pero tampoco pudo trascender en una competencia internacional, salvo la Copa América del 79 con los 2 goles a Perú. Tiene mundiales muy bajos, y entre medio también
eh, se le impide por temas políticos participar en la eliminatoria Argentina 78, que ahí es lamentablemente una mancha bien fea en la carrera del exjugador de Colo-Colo. Pero pero en tiempos donde la liga chilena era extraordinaria, donde los estadios se llenaban, donde el país completo seguía la liga, o sea, es un jugador que marcó una generación completa, yo diría que algo más que una generación. Unido también con que década tras década, si nos ponemos como paralelo al Mundial del 62, desde el 73 para adelante había mucha más prensa escrita, mucho más registro fotográfico, emerge la televisión, están los goles, algunos en blanco y negro, otros a color de Carlos Caselli. Esa información no la tenemos tanto para atrás. Y te quiero mencionar solamente un nombre para que quede en la historia de este vivo. Hay un chileno que fue goleador en 1953 y 1954, Jorge Robledo, ambos con la camiseta de Colo-Colo, 26 y 25 goles. Y este jugador, Jorge Robledo, jugó en el Barnsley y en el Newcastle de la Liga Premier hoy por hoy. Por ahí es el primero que se fue a una liga extranjera, pero claramente la liga inglesa en ese tiempo, con la pelotita de cuero, de color naranja, no era lo mismo hoy día que compararlo con la Premier League. No, y además que Robledo, él creció en Inglaterra, o sea, él hace el camino inverso. Él se hace figura en el campeonato inglés, pero viviendo allá, y él termina su carrera, vuelve a Chile y termina siendo estrella en Colo-Colo, hace el camino completo, guardando las proporciones obviamente en posiciones distintas, un poco lo que le pasa a Gabriel Arias o a Mico Albornoz que tienen, ellos son extranjeros que por familia chilena terminan convirtiéndose en chilenos y Robledo juega el Mundial de 50 y de hecho tiene un hermano también, no recuerdo este nombre, que también jugó en Colo-Colo, pero él, por ejemplo, llega a Chile sin hablar español, o sea, a ese nivel de diferencia. Por eso Caselli es el que emerge de la liga chilena y se va a jugar al fútbol español. Bueno, nuestro amigo Seba nos tira disparadores como una estadística de Carlos Caselli en España, me parece, en el Levante español, 45 goles en 60 partidos. Claramente esa estadística tiene mucho que ver de la calidad que tenía Caselli. Yo la verdad no tengo mucho la historia, soy sincero, Carlos Caselli lo conozco de sus goles por Copa Libertadores, por la selección chilena, su etapa europea no la tengo para nada en mi disco duro visualmente, sé que jugó en Europa y todo eso. Pero no sé si nos vamos a adelantar un poquito, no sé si sea comparable con los 98 goles que hizo Zamorano en Sevilla y en Real Madrid. Es otro escalón, por ahí, claro, en la época que jugó Caselli pudo haber sido el número uno, pero me parece que Carlos Caselli suelta el trono, por así decirlo, de los grandes goleadores chilenos una vez que las décadas comienzan a avanzar. Y luego de Carlos Caselli, te hago la siguiente pregunta. ¿Quién toma la posta? ¿Quién toma la bandera una vez que Caselli se retira de la selección, ya deja sus años de gloria en Colo-Colo y comienza a ser un jugador terrenal pensando en el retiro? De ahí bueno, después del Mundial de 82, si bien Caselli sigue jugando un par de años más en la selección, ya no es el mismo no es el mismo de años anteriores por el tema de edad también, falta de competencia también. Eh, hay una generación también muy interesante de delanteros, no solo de nueve, en la década de los 80 en el fútbol chileno. O sea, tiene punteros de tremenda calidad como Hugo Rubio, como Pato Yáñez, y aparece una generación súper pareja de grandes nueve, que cualquiera hoy día sería un titular, pero indiscutido en la selección. O sea, tiene a Juan Carlos Letelier, tienes a Unigo Basay que aparece que se va a jugar al fútbol francés, se lo lleva Carlos Bianchi, el Reims francés, aparece Marco Antonio Figueroa jugando, está en México estaba jugando Juan Carlos Vera, que es un jugador que parte acá de Concepción y de Calera y se va también a México, pero uno de los grandes jugadores en la historia del fútbol mexicano, uno de los goleadores históricos, o sea, una generación súper pareja, que a lo mejor eh,
uno solamente como que se queda con el recuerdo del 4-0 de Chile a Brasil. Ese obviamente el pick de los 9 a modo de recuerdo en esa generación, pero es súper bueno y súper variado, un abanico bastante grande de 9. Pasa que en ese tiempo las selecciones tranquilamente podían estar un año sin jugar, en los calendarios eran mucho más reducidos, las eliminatorias eran 4 partidos, no 18, y por eso de repente ahí la memoria o el archivo es escaso en cuanto a la participación de ellos en la selección, pero 9 de tremendas calidades, y yo creo que alguien que haya seguido el fútbol en los 80, ninguno te puede decir que había escasez de delantero y escasez de gol, no había preocupación por el gol en la selección. Dos cositas. Voy a repasar en 30 segundos el ranking de goleo desde el 82 hasta el 89. El 82, Jorge Luis Siviero en Cobreloa. El 83, Washington Olivera en Cobreloa, uruguayo ambos. El 84, Víctor Cabrera en Atacama. El 85, Ivo Basay en Magallanes. El 86, Sergio Salgado en Cobresal. Fíjate los nombres y mira los equipos también. Osvaldo Hurtado, el 87, en Universidad Católica. El 88, un peruano en Iquique, Juan José Oré, y un argentino, el pelado Gustavo de Luca, en La Serena, hermano. No hay ningún equipo grande acá. Y el 89, aquí palabras mayores, Rubén Martínez, también en Cobresal. O sea, también el goleador tendía a ser esa un poco la imagen de los equipos, entre comillas, chicos también. Claro, claro, o sea, se daba que cada equipo de provincia tenía su 9, a lo mejor costaba mucho más llegar a un equipo de la capital, los buenos 9 estaban moviéndose entre México, lo que decíamos, Basay en Francia, y cada equipo, perdón, de provincia tenía su 9 y se iba moviendo en ese mercado, y bueno, no lo hemos tocado todavía, pero aparece Iván Zamorano, que se va de Cobresal, se va a Europa, no hace un paso ni siquiera a un equipo de Santiago, y tienes 9 tremendos, o sea, que a lo mejor tú dijiste el ranking, a lo mejor no era que toda la lista eran chilenos, pero si uno empieza a revisar campeonato por campeonato, tenía jugadores que te hacían 10, 15 goles por año chilenos. Mira, tiré al voleo del Campeonato Nacional del 88. Sergio Salgado con 16, lo habían nombrado goleador en el torneo anterior. El 86. Ya aparece Rubén Martínez. Hay un jugador, Juan González, que era un jugador, el Diablo González, que era un jugador que pasó por Cobreloa, por Unión, también de 10, 15 goles por año. Lucho Marcoleta, que si bien no le va bien en el fútbol colombiano, llega al América de Cali, que se estaba formando y que luego termina siendo 3 veces finalista consecutivo en Copa Libertadores, y se va de Magallanes al América, o sea, pegaban el salto directo. De repente por eso para el medio futbolero no son tan recordados, pero eran de tremenda calidad. Lo que te iba a decir también es que en la década de los 80 un poco le pierde el rastro, ahora que estamos en el 2020, incluso por ahí antes de la era Bielsa, porque tendemos a reconocer un poco el éxito de los delanteros con el paso en la selección. Y como no hay selecciones mundialistas en un parate de tiempo de 16 años, se nos olvida qué tan rica era la liga chilena. Y yo creo que ese es el gran pecado hoy día del futbolero en Chile, de pensar que el chileno ¿cuál es la palabra? La imagen del fútbol chileno es la selección y no la liga. Y el nivel de esas ligas chilenas, ya sea de los 80, donde Cobreloa fue finalista de la Libertadores, donde Colo-Colo fue protagonista siempre de Libertadores, con una Universidad Católica, también me parece, con planteles muy interesantes, y con toda esta lista de equipos chicos, en el buen sentido, con goleadores de renombre. O sea, ir a la cancha en los 80 no era para pegarse un bostezo como lo hacemos ahora, sino que era para disfrutar del fútbol que queremos ver ahora, pero que estaba en la década de los 80 en su apogeo. Me parece, no sé si compartes, que el chileno hoy
prende el televisor y si la selección anda bien, todos somos buenos. Pero cuando la selección anda mal, el fútbol chileno es un desastre. Y yo soy hincha más de mi equipo que de la selección. La selección me chupa un huevo. La veo cuando tiene que jugar eliminatoria, cuando juega alguna copita. En los amistosos no me importa, no los veo. Y a mí me preocupa el CDA. Y creo que a más les preocupa la selección y a menos, lamentablemente, su equipo. Y acordándonos de nuestro equipo, ¿cómo la gente de Cobreloa, de Atacama, Magallanes, Cobresal, Iquique, La Serena y la lista sigue, no van a tener las mejores memorias de esa época? A ver, o sea, y los extranjeros que venían eran aporte, el número de extranjeros era menor también, y de hecho era tal el nivel en ese momento en la liga chilena que, no sé, por ejemplo, la Católica del 87 sale campeón solamente con jugadores chilenos. ¿Se puede dar un caso así en el fútbol chileno hoy? Que no No, necesite de un refuerzo extranjero para campeonar. ¿Y de qué manera la Católica del 87 es uno de los equipos que gana? Creo que el equipo que gana con mayor facilidad un torneo chileno, como con 5 o 6 fechas de anticipación. O sea, ahí estamos hablando de un nivel realmente competitivo y súper parejo, porque no sé si, con todo respeto, lo digo con todo respeto, no sé si en 25 años o en 30 años estemos hablando de que a lo mejor este torneo era muy parejo, pero se te vendrá a la memoria tal cantidad de nueves como nada. uno sí tiene la memoria de ese tiempo, es súper difícil. Pasamos a la década del 90. Por ahí cerramos la década del 80 con Caselli, con unos buenos prospectos que aparecen en su inicio de su carrera, Zamorano, Basay, Rubén Martínez, Sergio Salgado, etcétera. Y en la década del 90, también en 30 segundos voy a decir quiénes fueron los goleadores. Desde el 89 al 91, Rubén Martínez en Colo-Colo, sobre 20 goles. Aparece el Tunga González, el 92, sobre 20 goles. El Fantasma Figueroa, el 93, con 18. Luego el Beto Acosta con 33, el 94, un torneo que me imagino a cualquier futbolero chileno lo tiene en su disco duro. O sea, el que no sepa lo que se vivió en esa Liga 94, mejor sáltese al otro vivo y quizás lo encuentren mejor. Mario Benner, el 96 con 30 goles, nuestro Mario Benner, pero con la camiseta de Wanderers. Gabriel Caballero con el CDA sacando la cara, el 95 co-goleador con el Tunga González, que ahora tiene otra camiseta, Palestino. Y la lista sigue, Heidi González el 98, el 2000. Me parece que esta es la era más rica en cuanto a liga chilena hecha en casa, por ahí con el campeonato de Libertadores de Colo-Colo y con un Rubén Martínez el que no sea de Colo-Colo está bien, pero los goles que le hizo a Boca en la semifinal del 91 son pero obras maestras, igual que los goles de Lucho Pérez a Olimpia. Ya no estamos hablando, yo por lo menos Marce, no estoy hablando del nombre y el apellido, sino que de la factura de los goles. ¿Hace cuándo que no vemos esa calidad de goles en Chile? Y estamos hablando de dos jugadores que ni siquiera fueron considerados para el ciclo en ese tiempo de la Copa América del 91. O sea, si bien había un roce ahí personal entre Arturo Salay y Rubén Martínez, no es recordado, no es polémico, porque era tal el nivel de nueve que no era una decisión inexplicable, pero no era una pérdida. Tenías a la delantera de Chile en ese tiempo, era Iván Zamorano, Patricio Yáñez, Hugo Rubio, Ivo Basay, que prácticamente no jugó, Aníbal González, Marcelo Vega, que en ese tiempo era más delantero que 10. O sea, a ese nivel estamos hablando para que haya quedado relegado Rubén Martínez, que venía haciendo 3 años consecutivos goleador de la Liga Chilena y marcando más de 20 goles. Eso es otro detalle. O sea, hoy los goleadores son con 18, son con 17 goles Mucho menos, mucho menos. en 30 fechas. O sea, ahí ya hay datos estadísticos que te dicen que el nivel es diferente. Y entre medio, entre los 80 y los 90, hay jugadores también que quisieron su carrera entre esas dos décadas
también de tremenda calidad que a lo mejor en el fútbol chileno no trascendieron tanto porque se perdieron ahí jugando quizá en Suiza, en México. La aparición de lo que fue en su momento Lucas Tudor, que apareció una aparición tremenda en el fútbol chileno, después se va perdiendo sobre todo por Rosenthal. lesiones. Rosenthal viene después, voy hablando ahí entre 85-95, por así decirlo, Richard Zambrano, 9 también que hoy es recordado por los 2 goles a Brasil, Candonga. pero Candonga Carreño, o sea, imagínate el nivel, lo que hemos dicho, lo que decíamos recién, cada equipo tenía su 9, y por Dios que 9, ¿qué liga tendríamos hoy si los 9 de cada equipo fueran como aquellos? Ahí nos dice el amigo Ángel, que le mandaba un saludo, Sergio Salgado, no tiene cupo en Colo-Colo, o sea, ni siquiera se vestía, ni siquiera era nominado, y llega prestado al Club de Deporte Antofagasta, o sea, el goleador del torneo 3 años antes no se viste en Colo-Colo, ni siquiera es nominado y tiene que volver a provincia, o sea, así estábamos hablando. Te quiero separar pasando a la siguiente década, por así decirlo, pero nos quedamos en los 90 con Rubén Martínez, con el Tunga González, con el Heidi, terminando un poco la década, pero no te puedo dejar de preguntar por la aparición o por el nivel, por el espectáculo, por la calidad que dejó el Beto Acosta en esa campaña histórica con Universidad Católica el 94, 1994, Comunidad Futbolera, 26 años atrás, donde marca 33 goles. Era el bombardero Beto Acosta. Y me parece que esa es la última gran liga donde realmente hemos tenido grandes goleadores, pero el 1994 es un antes y un después histórico, porque sencillamente es el goleador más certero de toda la historia del fútbol chileno a nivel local. O sea, nadie más hizo esa cantidad de goles y nadie más demostró esa sed goleadora tampoco. Lástima que hablamos de Alberto Costa como argentino. Para los de la Católica seguramente será más chileno que argentino. Obviamente eso no ocurre en su cédula de identidad ni pasaporte, pero es increíble que desde el 94 hacia acá no tengamos un recuerdo de decir, mira qué bombardero hay en la liga chilena. Es que el Beto Acosta estamos hablando para muchos, el mejor extranjero que ha pasado por la liga chilena. Los más veteranos podrán decir el Charro Moreno en los 50 por el legado de jugador, o sea, es uno de los más grandes jugadores de la historia argentina y pasó por Chile, pero ninguno de los otros lo vio. Pero lo que fue el Beto Acosta fue una cuestión impresionante, o sea, un goleador tremendo, brutal, brutal, su forma, recordado la forma de girar que tenía, de aguantar, un nueve completo, no es un 9 esos 9 que uno tenía que asistirlo para anotar, sino que de cualquier forma se arreglaba para marcar y con un promedio de gol impresionante, porque él hace 33 goles en 25 partidos. Recordemos que él sufrió una suspensión larga por ese mangazo que le manda a Murray en el clásico universitario. O sea, Eh, estamos hablando de un goleador con un promedio de más de un gol por partido. Lo del Beto Acosta fue brutal y en la segunda temporada también marca cuánto, más o menos 26 goles. No recuerdo, no, quizás menos, pero era extraordinario. O sea, ahí el amigo Seba nos dice, no sé cómo llegamos a tenerlo en Chile. Gestión nomás, pues si cómo se llama, uno no puede prohibirse las cosas sin siquiera preguntar. Imagínate que Universidad Católica en ese momento llegó a tener 3 seleccionados argentinos. No estamos pidiendo ahora cómo se han abierto los mercados que tengamos seleccionados argentinos, pero ni siquiera soñamos con esos jugadores ni siquiera soñamos con que los jugadores que están hoy en el medio chileno lleguen a ser alguna vez seleccionados argentinos o quizás, no sé, brasileños no han llegado, pero uruguayos, etcétera. tú dijiste un adjetivo que calza perfecto a lo que yo quiero argumentar, es que cuando hablamos de bombarderos, voy a nombrar algunas ligas que cuando decimos bombardero, ellos tienen que sacar una lista eterna, pero no de los años que se acuerdan, sino de que temporada tras temporada tras temporada, o sea, cuando vamos al calcio, cuando vemos
la Premier League de Inglaterra, la Bundesliga en alemana, es año a año ver a Bombardero anotar goles, 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 goles. En Chile, 1994, el último gran Bombardero, hermano. Y por ahí queremos llevar esta discusión comunidad futbolera. Es la siesta que se está pegando el futbolero chileno, o el futbolero que ve CDF, o el futbolero que quizás no tiene esa sensación térmica de la cancha. Pero cuando hablamos de delanteros, obviamente que aparte de goles, es un instinto, es qué sé yo, es una forma de ser que no lo vemos hoy en las ligas chilenas, no lo vemos en Antofagasta, por ejemplo. Antofagasta no tiene un gran centro delantero, no tiene un bombardero, no tiene un goleador. Colo-Colo lo tiene, la U lo tiene, Católica lo tiene, ninguno lo tiene, hermano. Mira, quiero llevar el tema también, además que conectar lo que dijiste recién con lo que dice acá el amigo Seba, ¿no? Dice que en México no existía el fútbol en esa época como liga, y el fútbol europeo tenía 2 cupos para extranjeros. Ambas afirmaciones son ciertas, pero por ejemplo el caso del fútbol mexicano, que a veces lo criticamos, varias veces al fútbol mexicano. Para mí, la liga mexicana es muchísimo mejor que la chilena, la liga mexicana. Pero como fútbol, el fútbol chileno tiene mucha más historia y ha sido mucho mejor que México. Y además que el fútbol chileno y el fútbol sudamericano en general tiene el plus de la competitividad internacional, cosa que ahí muere la liga mexicana. Si tú vas, la crítica para mí de los jugadores que se dan a México hoy, primero, es que van a una liga donde no tienen competitividad internacional, la liga muere ahí. No hay una mayor expectativa de crecer que quedarse en México, porque además los sueldos son altísimos. Y segundo, si bien en ese tiempo la liga mexicana a lo mejor era muchísimo menor que la actual, jugadores como Fantasma Figueroa, jugadores como Igo Asai, jugadores como Juan Carlos Vera, jugadores como Richard Zambrano, eran los mejores jugadores del campeonato. O sea, Fantasma Figueroa, el goleador histórico de Morelia. Tenías a Juan Carlos Vera, el jugador, no me acuerdo en qué equipo estuvo, pero goleador del campeonato mexicano. Richard Zambrano, finalista con el Santos Laguna, 9 titular. Ahora eran la estrella. Ahora el jugador chileno prefiere irse a México, pero además termina siendo medio pelo en México. Ya no es la gran figura, ya no es la estrella, ya no es el jugador recordado. Todos los jugadores de los 80, de principios de los 90, chilenos que van a México, son admirados. No solo los 9, Fabián está y fue el mejor jugador, ¿cuánto? 3 años consecutivos en el Toluca. Estamos hablando de que eran las estrellas, ahora no. O sea, ahora los jugadores se van, ven las lucas, se van de inmediato y muere ahí su carrera. Bueno, empiezan a deambular, a tal nivel que después no juegan, son prestados a la filial en segunda, se van moviendo por el draft, etcétera, pero no trascienden. Y nosotros hoy en la selección nos estamos fijando en ese tipo de 9. O sea, estamos a ese nivel ha bajado la exigencia y me imagino la desesperación que debe tener Reinaldo Rueda para poder encontrar un 9 de calidad que sirva para competir a nivel internacional, porque un 9 puedes poner a cualquiera, pero para el nivel que se ganó esta selección, hoy no hay ninguno. Terminando la década del 2000, Marce, comunidad futbolera, hay un quiebre no solamente para el fútbol chileno, sino que para muchas otras ligas, que es esto de imitar un poco lo que hace México, de jugar apertura-clausura, de jugar apertura-clausura y playoff, que le quita incluso mayor competitividad a un campeonato. Ya vemos que la tasa de goleo todavía se mantiene en algunos campeonatos, pero de cierta parte hasta acá, llamemos 2004 por ahí, ya no hay tantos buenos goleadores o ya no hay tantos buenos bombarderos, o por ahí ya no son los centros delanteros los goleadores. Me pongo un ejemplo, Carlos Villanueva, 20 goles en el Audax Clausura 2007. Un Villanueva que era un volante creativo, no era un delantero centro. Chupete Suazo con Colo-Colo, 19 goles el 2006. Patricio Galás, goleador del mundo con Cobreloa, 2004, más de 40 goles combinados entre apertura y clausura. Pero ya terminada la década del 2000 hasta 2009 por ahí, donde el 2009 lo cierra Esteban Paredes,
esta es la década del Chupete Suazo, me parece, Marce, y nos estábamos olvidando, antes de ir al Chupete Suazo, el legado de Zamorano, que obviamente no es de la Liga Chilena, y el legado del Matador Salas, pero para mí creo que es muy importante charlarlo, porque para ti Iván Zamorano es el número uno en la historia del fútbol chileno. Sí, sí, por trascendencia, por la longevidad de su carrera a nivel europeo, para mí lo de Zamorano es hasta ahora inigualable en cuanto a nueves. Podemos discutir la calidad y creo que coincido en que Marcelo Salas tenía todas las condiciones para ser aún más que Iván Zamorano por su capacidad de juego, por ser muchísimo más completo que Bam Bam, pero el tema de la lesión hace que la campaña de Sala haya sido un fulgor. Fue tan explosiva y tan brutal la campaña de Marcelo Sala en 2, 3 años que uno cree que fue una década, pero no tiene la trascendencia en Europa como sí la tuvo la carrera de Iván Zamorano. O sea, recién lo decíamos, en tiempos donde había dos, tres o tres cupos y medio en Europa, donde habían 4 extranjeros, pero tenía que estar uno afuera, llegar llegar al Real Madrid en tan solo 3 años, porque Zamorano cuando se va el 87, 88, se va a Suiza, goleador en Suiza, después de inmediato goleador en Sevilla y llega súper rápido al Real Madrid. O sea, estamos hablando de un jugador que en 4 años pasó de Cobresal al Real Madrid, a ese nivel, y mantenerse como 9 del Real Madrid, si bien en unos años donde el Barcelona, el Dream Team lo ganó todo, seguía siendo el Real Madrid, y luego pasa a jugar al Inter de Milán en la última gran época del calcio italiano. Y terminó jugando siempre. Le traías al Toro Vieri, le traías a Ronaldo, otros nueve, estaba Canú, y otros nueve italianos que ahora no recuerdo, y Zamorano siempre terminaba jugando. O sea, por su característica, ver un 9 brutal, y aparte que mantiene él el legado del gran capitán en la selección, cosa que eso también trasciende mucho. O sea, él fue el que inspiró a una generación que venía súper perdida y muy poco competitiva a nivel selección, porque estamos hablando de 8 años donde desde el Maracanazo y se vuelve a jugar eliminatoria recién el 96, hay 3 Copas América en la que no Chile le va pésimo, 4, sin contamos la del 97, pero esa nadie la recuerda, fracasos grandes, y él con esa imagen de triunfador en Europa inspira a una selección que prácticamente no tenía jugadores jugando afuera a llegar a creerse el cuento y a jugar un mundial. Y justo en ese momento aparece Marcelo Sala un modo explosivo y es un jugador que si bien asomó brutal en la U, de repente la memoria es frágil, pero Salas era un jugador un gran goleador en la U, pero que se perdía muchísimos goles. Era un jugador, se generaba mucho, fallaba mucho y anotaba mucho. Pero después eso en River se pule rápidamente de un modo brutal, porque ahí termina metiendo todo lo que todo lo que tocaba. Un 97 extraordinario en River y un 98 tremendo en Lazio. Después un 99 bueno, pero esa ambición que tenía Lazio en su momento era un plantel tan copado, o sea, tenía a Savieri, tenía a Salas, tenía a Crespo, tenía al Piojo López, o sea, ya era la competencia era muchísimo mayor, había una rotación y no trasciende tanto como la temporada anterior. Y ya lamentablemente la lesión en la Juve le corta su carrera. Creo que lo de Salas, la memoria de Salas, es mucha más emotiva en relación a lo de Zamorano, pero lo de Zamorano en cuanto a extensión de mantenerse en el primer nivel, que es lo más difícil en el fútbol, lo hace por lejos el mejor. Y ya estamos hablando de una distancia de los terrenales de los que hemos estado comentando en Liga Chilena, Zamorano, Real Madrid, Internacionales, Marcelo Salas, River Plate, en una liga argentina, pero de elite. La década del 90 en Argentina fue de elite, fue una de las mejores ligas del mundo.
y luego su paso por Lazio, un equipo donde fue campeón también luego de mucho tiempo, juntándose con muchas figuras del mundo. Creo que el goleador que le viene en piso, que por ahí se despega un poco del piso, es Chupete Suazo. Y no hay otro dentro de los últimos 25 años. Entonces, por ahí también te quería llevar de... Yo comparto absolutamente contigo, para mí Zamorano es el número uno, no solamente por lo que hizo como jugador, sino que también por eso que inspiró y también por cómo llevó la bandera chilena. Eso me parece que también es un plus, que eso ya no tiene que ver con ser capitán o no, sino que cómo él se manejó siempre de su casa para afuera, con el chimento de siempre, quizás con la parejita de moda, con el viva el lunes, todo eso y está bien, pero cómo él se maneja desde el discurso me parece un jugador que no solamente trasciende por el deporte, sino que también es una persona que le hace bien a Chile. Bueno, Es, esto es, hablando es, ma- solamente deportivamente. es, es, eh, es quien cambia el primer recuerdo que los extranjeros tenían de Chile. O sea, normalmente siempre cuando uno va al extranjero dicen Chile y te nombran un futbolista. Hasta antes de Zamorano el recuerdo de Chile era Pinochet. O sea, a ese nivel es la trascendencia de Zamorano en el mundo futbolístico. Zamorano cambia ese primer recuerdo del chileno, a lo mejor la persona que está en África, en Asia o en Europa y no sabía ni siquiera dónde quedaba Chile. O sea, a ese nivel de trascendencia de Zamorano que a lo mejor no es tan valorada porque tampoco tiene esa carrera donde se hizo ídolo, no tiene ese equipo grande donde se hizo ídolo, que es el soporte que tiene Marcelo Salas en la hinchada de la U. O sea, Salas le da el título a la Universidad de Chile después de 25 años, o sea, tiene un soporte emotivo tremendo como para que mucha gente lo tome como el mejor de la historia y es súper válido, pero creo para mí lo que coincidimos, lo de Zamorano es mucho más. La gente cuando habla de goleadores también habla de los máximos goleadores de la selección, cosa que no tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de ser un centro delantero con olfato, con instinto, con capacidad goleadora, ser bombardero, ya sea por arriba, por abajo. No estamos hablando de gestadores de goles, sino que el que la toca antes de que ingrese al arco, de que infle la red del rival. Y por ahí yo te decía, Marce, que el único que se le acerca a Zamorano y a Salas en esa trascendencia internacional y nacional es Chupete Suazo. Para ti, ¿qué es Chupete Suazo en la historia del fútbol chileno como centro delantero goleador? Ah, el primero que todo es el último gran 9 de la selección y realmente es que lata no haberlo disfrutado más. Su explosión tardía, el hecho que lamentablemente no llegó en perfectas condiciones al Mundial de Sudáfrica, no lo hace. No, a mí me da un poco de rabia y pena que el pick de Chupete Suazo en la selección haya sido la eliminatoria Sudáfrica, porque él se merecía algo más, tenía una capacidad goleadora increíble, un definidor extraordinario, no solo dentro del área, sino que podía pegarle de cualquier lado y anotar. Guardando las proporciones técnicas, yo siempre lo encontré muy parecido en cuanto a definición a Forlán. Es un jugador que de cualquier lugar te anotaba. De cualquier lugar y en poco espacio. Un jugador tremendo, 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 Chupete Suazo. Y también el último 9 que se va a hacer historia a México. Chupete tenía todas las características para haber triunfado en Europa y de hecho en 6 meses en el Zaragoza le va tremendamente bien. Pasa que después ellos no lo compran porque ese equipo estaba quebrado y lo que pedía Monterrey era demasiado. Pero pudo haber triunfado en Europa tranquilamente. Y también es un jugador que goleador acá, goleador donde estuvo y además refrendaba eso en la selección, que creo que es el último 9 que también refrenda eso, porque estábamos hablando recién de Zamorano y Salas y entre medio aparecen buenos 9. Pedro Heidi González, tú dices, estábamos hablando del récord goleador de Patricio Galá, Patricio Galás. pero son 9 que la selección no trascendieron. Y a diferencia de 9 anteriores, como hablábamos de Fantasma Figueroa, Diego Basay,
en épocas donde la selección perfectamente podía estar un año sin jugar. Ahora no, pues después de Francia 98 cambia el historial del fútbol chileno, de las selecciones en el mundo, porque empiezan a jugar amistosos, 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 copa, copa, eliminatoria, 10 partidos por lo menos por año, y ninguno de ellos trascendió. O sea, ellos tuvieron las oportunidades para ser alguien en la selección que no tuvieron 9 de antaño, y no la aprovecharon. Te diría que entre ese periodo Zamorano, Sala y Chupete, quizá el que pudo haber hecho algo, pero por distintas razones no dio el ancho, fue Reinaldo Navia, que pudo haber hecho algo más en su carrera en la selección y a nivel de clubes, pero tuvo distintas manchas en su carrera que a lo mejor no lo hacen quedar en la memoria del futbolero, pero era un jugador con grandes condiciones, que no dio todo lo que tenía que dar. Creo que en la memoria del futbolero en cancha tampoco está Manuel Neira, Héctor Tapia, Sebastián González, que lo estoy viendo. Voy a enumerar también en 30 segundos, nos quedan alrededor de 10 minutos de show, quiénes son los goleadores de los campeonatos clausura apertura desde el 2011 hasta el 2017. Esteban Paredes, Matías Urbano, Enzo Gutiérrez, Emanuel Herrera, Sebastián Uvilla, Sebastián Sáez, Javier Elizondo, Sebastián Sáez, Luciano Vázquez, Esteban Paredes, Jean Paul Pineda, Marco Riquelme, hermano, me muero, Nico Castillo, que ahora está que se retira, Felipe Mora, bueno, creo que ninguno de esos nombres, salvo el de Esteban Paredes, que con ese te quiero invitar a que cerremos, uno tiene esa memoria de decir, qué gran goleador, mira qué tipo de 9 nos dimos el lujo de ver en cancha. Es que, claro, pudieron haber algunos dado más. Estabas hablando tú recién, por ejemplo, Manuel Neira. Manuel Neira, creo que es el último gran 9 de clubes que tuvimos en Chile. Un jugador que anotaba por todos lados. Su carrera, que no sé, realmente un desperdicio en el buen sentido de la palabra, la carrera de Manuel Neira, porque era un jugador que yo toda la vida lo hice en Antofagasta, porque era un jugador que para la liga chilena era extraordinario. No sé por qué nunca pegó ese salto que debía. También tuvo mala suerte con lesiones graves varias veces, y creo que también uno de los jugadores que pudo haber sido. Otros como, por ejemplo, como Chamagol, creo que llegaron al nivel que tenían que dar nomás, no era para exigirles más. Pero sí, Esteban Paredes, después de Chupete, es un 9 extraordinario. Pasa que, ¿por qué no trascendió más? Creo que en el fútbol internacional y en la selección. Primero porque él no era un 9 natural, él era un 10, él era un creador, un 10 o un segundo delantero. Él aparece jugando así, y luego con el tiempo se va transformando en un 9. Creo que donde efectivamente se convierten en 9 es en Colo-Colo, ni siquiera en Santiago Morning llega como 9 de área, sino que como un 10 absolutamente goleador, porque hacía todo. Pero llega a Colo-Colo casi con cuánto, llega con 29, 30 años, o sea, un jugador que explota muy tarde. Miguel Nasur no lo quiso vender nunca, nadie sabe por qué. Y creo que ahí nos perdimos a un jugador que pudo haber sido brutal, porque aparte de un jugador inteligente, cabrón, que no le pesaba ningún escenario, estaba en Paredes. Primero un poco opacado por el gran Chupete Suazo de 2010, y termina siendo el 9 suplente de esa selección. Y segundo porque también le toca lidiar con un Sampaoli en ese momento que agarra el sistema de moda, que era el 9 falso. O sea, también el fútbol fue prescindiendo de los 9. Y si no tenías un 9 de gran factura a nivel internacional, el esquema era más factible cambiar el esquema que andar buscando 9. Creo que si bien Paredes es un jugador para mí extraordinario, no dio lo que pudo haber dado, porque sus características eran para haber sido de primer nivel en Europa, sin lugar a dudas. Hay dos nombres que saludamos ahí, a Francisco Javier y a Marcelo Valenzuela, que están en la lista del top 10 de goleadores en la historia de Liga Chilena, que son Pedro Heidi González y Marcelo Corrales. Y yo estaba viendo aquí mi monitor
Y Marcelo Corrales, deja ver cuántos goles tiene. Está ubicado en la lista número quinto, con 188 goles, pero se da que nunca fue goleador de Liga Chilena con ningún equipo. No tiene ni siquiera una copita que diga, fuiste el goleador de una liga. O sea, por ahí no le faltamos el respeto a Corrales, que nos parece un gran jugador de fútbol, pero estamos hablando de los 9, los killers, los bombarderos, los que realmente dejaron una huella tanto por su chapa, por su nombre en la historia, y los que trascendieron también a nivel popular por su condición, por su momento en Europa, como lo comentamos con Zamorano y Salas. Heidi González lo mismo, está dentro de este ranking, él fue sí goleador de muchos torneos en Chile, pero por ahí tampoco la gente lo recuerda como un gran bombardero, sino que un jugador de buena técnica, de muy buenos goles, pero que tampoco lo tienen de principio a fin, quizás en su carrera con la Universidad de Chile y nada más. Es que claro, el caso de Heidi González fue siempre un delantero con gol, con mucho gol, pero que igual tuvo o poco, luego pasa a Coquimbo donde figura, va a Cobreloa donde juega un año donde prácticamente no juega, después hace goles, no es un goleador propiamente tal, y después se destapa, pero como loco en la Universidad de Chile, ahí donde explota. Más o menos un caso, más o menos parecido a lo de Paredes. No fueron un goleador, un 9 de área durante toda su carrera como lo fue, por ejemplo, Tunga González. Pero sí, Heidi González tiene en ese periodo de la U tiene un registro de goleador impresionante. Eh, pero ahí a lo que vamos nosotros es el 9 constante, ese 9 bien, siempre goleador. Marcelo Corrales pertenece creo que a la última camada de lo que hablábamos en los 90, esos 9 de provincia que siempre anotaban. Y que de ahí hubieron muchos. No le tocó ser goleador del campeonato extrañamente, pero tú dices, está en el, en el top 5 de goleador histórico del fútbol chileno. Un goleador en silencio, podríamos decirlo, si queremos ponerle un nick. Bueno, para cerrar este show, queremos obviamente desde la semana que comienza mañana seguir estando en vivo, trayendo temas de conversación para ustedes, comunidad futbolera, para hacer más grata esta etapa de aislamiento, cuarentena, lo que les toque pasar. Desde ya un abrazo grande a todos sus hogares, esperando que sus familias estén bien, sin tanto pánico ni miedo a este coronavirus, pero sí con mucho respeto en el sentido de las sugerencias que nos hace la autoridad, de lavarnos las manos, de no dar un saludo muy afectuoso como somos los latinos, somos los chilenos, por ahí mantener la distancia de las colas que tenemos que hacer cuando vamos al supermercado, a la farmacia, qué sé yo. Eso nada más, que se cuiden, que estén bien. Lo hemos pasado muy bien hoy día hablando de goleadores del fútbol chileno o de lo que nosotros queremos ver, ojalá próximamente en la Liga Chilena. Nuevos, grandes bombarderos, y no que jueguen 6 meses acá y se vayan a México, 6 meses acá, que se vayan a Arabia, sino que realmente veamos centrodelanteros que valgan la pena ir a ver a la cancha, Marcelo. Sí, sí. Lo que no hace futbolero es, yo creo que para todos, es el gol. Y si nos falta gol, obviamente va a faltar fútbol y va a faltar emoción. Agradecer a toda la gente que se conectó. Y ahí, antes de despedirnos, responder las últimas preguntas. Seba Fuente, que bien activo hoy, lo agradecemos. ¿Qué les parece Pacerini como posible no en la selección? Mira, algo leí el otro día que no puede. Si bien se puede nacionalizar, hay una norma FIFA, perdón, que en este momento no recuerdo cuál, pero que le impediría jugar aun cuando sea nacionalizado. Un abrazo a Ángel, que siempre participa Me dio en un poco nuestro de frío, programa. Marce, me dio un poco de frío, disculpa, me dio un Ah, poco de ah. frío. Oh. Y bueno, a Nihilus Star, algún programa en CDA. Vamos a ir hablando tenemos harta historia de qué hablar. Obviamente en la actualidad no se puede comentar nada porque está todo parado, pero queremos ir de lo general del fútbol chileno a lo particular. Ya vamos a tener algún programa de la historia del Club Deportes Antofagasta. Bueno, nos van quedando 6 segundos ya, comunidad futbolera, que tengan buena noche desde mañana, ojalá desde su casa nuevamente. Chao.